Los barcos existen desde hace al menos 6.000 años, desde los tiempos del antiguo Egipto. Yo no estaba en aquel entonces. Al principio solo se usaban con fines comerciales, sobre todo para comerciar y explorar. Los barcos no se convirtieron en una atracción hasta hace poco más de 100 años. Tal vez creas que el primero fue el tristemente célebre Titanic, pero te equivocarías. El primer crucero que llevó pasajeros con fines turísticos fue un barco alemán llamado Prinzessin Victoria Luisa. Fue inaugurado en 1900 y prestó servicio durante 6 años. Por supuesto, los barcos actuales son más avanzados y duran más, unos 30 años. Después de esa fecha de caducidad, ya no es seguro viajar debido a la fatiga del metal, la mayoría de las veces en el casco. Como los barcos no tienen una vida útil demasiado larga, es razonable que los hagan grandes, realmente grandes, para que puedan recibir al mayor número de pasajeros posible. Un crucero promedio mide 300 metros de largo, o más o menos lo mismo que 3 campos de fútbol. Son lo suficientemente altos como para necesitar elevadores y están llenos de diversos servicios como restaurantes, piscinas y muchas otras actividades divertidas. En la actualidad, el mayor crucero del mundo se llama Wonder of the Seas, mide 360 metros de largo, tiene 18 cubiertas y puede albergar a casi 7,000 pasajeros no trabajadores. Tiene 8 vecindarios diferentes, 20 restaurantes, 4 piscinas, un parque acuático, una cancha de baloncesto de tamaño natural, una pista de patinaje sobre hielo, muros para escalar y hasta un teatro. Básicamente es una ciudad flotante. Algunas personas son residentes permanentes de cruceros. Existe un crucero de lujo llamado The World, que ofrece residencia permanente a 165 personas. Estas personas navegan casi todos los días y nunca viven en un único lugar. Así que sí, los cruceros son enormes. Si los construyeras de una vez, no cabrían en ninguna parte. Por eso se los prefabrica pieza por pieza, a menudo con la ayuda de diferentes empresas. Los camarotes de los cruceros se construyen por separado y luego se añaden al resto de la embarcación en el astillero. Unos barcos tan grandes deben tener anclas enormes. Un ancla promedio pesa lo mismo que 4 elefantes adultos. Los miembros de la tripulación evitan usarlas siempre que sea posible. Algo tan enorme podría dañar gravemente los ecosistemas del fondo del mar. Con un promedio de 2,000 camarotes, es imposible garantizar que cada uno tenga una ventana para que los viajeros observen el mar. Sin embargo, los cruceros han encontrado una solución. Los camarotes interiores sin ventanas disponen de balcones individuales que transmiten imágenes reales del exterior del barco, dependiendo de dónde se encuentre tu habitación. Y por más que te toque un camarote con balcón virtual, sigues teniendo mejor alojamiento que los miembros de la tripulación. Ellos viven en la llamada cubierta B en la parte inferior del barco, por debajo de la línea de flotación. Allí hay habitaciones con varias literas y casilleros. Además, los miembros de la tripulación tienen un lenguaje secreto, palabras en clave que usan para intercambiar información sin que los pasajeros lo sepan. Por ejemplo, la palabra alfa o código estrella es señal de una emergencia médica y bravo, bravo, bravo significa que hay un incendio en el barco. Por cierto, hay muchas cosas que no puedes llevar a bordo ya que representan posibles amenazas. Entre ellas están las velas, las planchas para la ropa, las planchas a vapor para viajes y los platos calientes. Básicamente cualquier cosa que produzca calor o una llama, con excepción de los rizadores y las alisadoras. Sí, yo nunca salgo de casa sin ellos. Como las personas viven a bordo durante semanas y a menudo los barcos pasan días y días en alta mar, podrías imaginar que cada día se producen muchos residuos de los miles de pasajeros y tripulantes que el barco recibe. ¿A dónde va a parar todo eso? Arrojar basura al mar o al océano es ilegal, así que los ingenieros de los barcos idearon un sistema. En una cubierta exclusiva para la tripulación, hay una estación de reciclaje a la que van a parar todos los residuos procedentes de cualquier parte del barco. Todo lo que se puede reciclar: papel, latas de aluminio, vidrio y botellas de plástico. Todo esto se recoge, se separa, se tritura y se almacena hasta que el barco atraque en un puerto y pueda enviar la pila a una estación de reciclaje. En cuanto a los residuos de comida, todas las cocinas a bordo tienen un drenaje de succión que lleva la comida a una gran tubería para que luego termine en un hidroprocesador. Este procesador tritura la comida en trozos pequeños y luego la quema. Muy bien, la capital mundial de los cruceros es Miami, Florida. Con 5 puertos, Florida es el lugar de donde parten la mayoría de estos barcos. Los viajes son divertidos, pero si necesitas llegar rápido a tu destino, los cruceros no deberían ser tu primera opción. En promedio, viajan a una velocidad de 20 nudos, lo que equivale a solo 37 km por hora. Los barcos viajan mucho más despacio que los autos y los aviones porque se mueven enormes cantidades de agua. Por ejemplo, cuando corres por tierra, eres rápido. No, en serio, te he visto. Ahora métete en una piscina e intenta correr allí.
Te costará más y serás mucho más lento, apenas te moverás. Y ten en cuenta que eres mucho más pequeño que un barco. Como hemos visto, los barcos son muy grandes. Cuando metes algo en el agua, desplaza el líquido equivalente a su peso. De hecho, un barco desplaza miles de toneladas de agua y empuja a través de ella, creando un gran arrastre. Por eso son lentos. Aún así, en un año, los cruceros dan el equivalente a 3 vueltas al planeta. Supongo que los pasajeros están allí para disfrutar el viaje y no tanto de la velocidad. Obviamente, unos barcos son tan grandes que necesitan mucho combustible. Y no solo uno, sino varios tipos. El combustóleo pesado se utiliza en los motores principales, el diésel marino es necesario para los motores más pequeños y los botes salvavidas, y también cuentan con combustible marino para las turbinas. Todos los días, cada crucero quema un promedio de 150 toneladas de combustible y emite gases de escape equivalentes a 1 millón de autos juntos. Por esa razón, suele haber normas sobre la pureza que debe tener cada tipo de combustible. En la mayor parte del mundo, los barcos solo pueden usar combustible que no contenga más de 0,5% de azufre, un componente que contribuye en gran medida a la contaminación atmosférica. En otros países, el combustible debe ser aún más puro y contener solo 0,1% de azufre. Cuanto más limpio es el combustible, más caro resulta, por lo que los barcos suelen cambiar de un tipo a otro dependiendo de la zona por la que navegan. Pero, ¿de dónde sacan todo ese combustible? Al parecer existen gasolineras flotantes, los llamados buques petroleros. Transportan diferentes tipos de combustible y lo entregan al barco conectándose a los tanques y bombeando la cantidad adecuada en la sección donde hace falta. Todos los cruceros recogen a marineros y pescadores varados, cosa que ocurre muy a menudo. Así que no te sorprendas si tu crucero se detiene en medio del mar para recoger a alguien, es una práctica habitual. Los barcos incluso pueden cambiar el rumbo para buscar a un marinero varado si reciben una llamada de auxilio. Pero, ¿qué pasaría si tú, un pasajero, te cayeras por la borda? ¡Qué despistado eres! No, es broma. Los barcos tienen sensores que detectan estos accidentes y envían una señal de socorro, pero los testigos siguen siendo importantes. Gracias a ellos, una persona puede ser rescatada mucho más rápido, así que si alguna vez ves a un pasajero cayendo por la borda, esto es lo que debes hacer. Lánzale un salvavidas, señálalo, grita, ¡hay una persona en el agua! Y dile a alguien que avise al puente de mando. Si no hay nadie cerca, haz todo lo necesario para llamar la atención. Puedes llamar al número de emergencias del barco o incluso activar una de las alarmas. Después, la tripulación deberá encargarse de la operación de rescate. Y por cierto, los tripulantes también tienen una frase clave para una persona que cae al agua. Oscar, Oscar, Oscar. Y no se refiere a los premios, es un código exclusivo de las líneas de cruceros de Royal Caribbean. Y desde lo que ocurrió con el Titanic, ¿recuerdas esa película que ganó un Oscar? Todos los cruceros están obligados a tener equipos de seguridad para el 125% de las personas a bordo. Así que no tienes por qué temer que la historia se repita, especialmente en las cálidas islas tropicales. Después de unos 30 años, cuando un barco ha cumplido su vida útil, lo retiran y lo envían a un astillero para desarmarlo. Muchos barcos famosos y queridos tienen una mejor suerte, se convierten en hoteles y atracciones. Sí, es bueno ser la reina.